Bueno, poco a poco vamos a entrar en vapor. Yo sé que usted va a subir el tono, ¿verdad? Sí. Coronado mediante un liderazgo exitoso. Va a estar saliendo allí en esa hermosa pantalla que está ahí, en ese hermoso equipo. Va a estar saliendo toda la enseñanza en esta mañana. Este pasaje que tenemos delante es un pasaje que indudablemente, como ustedes se darán cuenta, trata de liderazgo. Y parece que hablar de liderazgo a la iglesia no es algo correcto cuando está toda la congregación, porque en la mentalidad nuestra se ha metido la idea que líderes son 4 o 5 en la iglesia. Pero lo que pretendemos hoy es mostrarle a todo el pueblo de Dios aquí reunido que a la iglesia, a toda institución, a todo programa que venga de Dios, aleluya, le hace falta tener dentro espíritu de liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? A todo el mundo, todo el que está aquí de una manera u otra necesita tener un espíritu de liderazgo. Lo va a necesitar para todo en su vida. He tomado un texto de oro que me ha impactado de todo el estudio de estos capítulos. Hay un texto que saltó de la Biblia y se metió en mi corazón, y es el texto que está en el capítulo 11, versículo 1. Tiene una tonalidad, tiene algo dentro de ese versículo que no está en ninguna otra parte de la Biblia. No se repite en ningún otro lugar. Mire qué cosa linda. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Yo voy a decir la primera parte y ustedes dicen la segunda, lo que dijo Israel a David. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso. Está tremendo eso. Qué figura para ilustrar la disposición de la gente de unirse a un hombre para hacer grandes hazañas. Cuando ahí el texto dice somos tu hueso y tu carne, es un texto muy profundo, porque si hay hueso y hay carne, lo único que falta ahí es el espíritu. Y le estaba diciendo a aquella gente con esta decisión, le estaba diciendo: no, tú pon el espíritu que nosotros vamos a poner todo lo demás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponle fuerza a esto, ponle sentido, ponle sentimiento, ponle amor, que nosotros ponemos todo lo demás que haga falta. Pero la obra no se va a dejar de hacer. En el contexto de este pasaje está el capítulo 10, que narra la triste y penosa caída de Saúl, el primer rey de Israel. En la Biblia hay textos muy tristes. Podríamos hacer una lista de esos textos que causan tristeza, pero este es uno de los textos más tristes de la Biblia. El final del capítulo 10 de Primero de Crónicas dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dice que Dios lo mató, aunque la historia dice que él se echó sobre su espada. Pero ese era el resultado de haber sido castigado severamente porque no guardó la palabra de Jehová. Este hombre que Dios escoge para el liderazgo lo instituye de una manera asombrosa. Uno de los pasajes más bellos, de las historias más lindas de la Biblia, es la ceremonia de institución de Saúl como rey en Israel. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Cómo lo colocó el Señor? El grado de humildad que él tenía, pero pronto se fue perdiendo toda la riqueza espiritual que él tenía. La cambió por desobediencia, por soberbia, por orgullo, por vanidad. Y entonces se buscó un problema con Dios. Se convirtió en un idólatra y se convierte en una persona que Dios desecha. Y ahí queda en la historia una triste página de la historia de Israel. El gran y prominente rey Saúl, con su liderazgo, acababa de caer. Dios en medio de eso se levanta y no dejó a su pueblo en derrota. Porque tengo que decirte esta mañana que Dios nunca deja a su pueblo en derrota.
Yo no sé si usted se goza por eso. Yo pensé que el amén se iba a ir en La Habana. Dios nunca deja a su pueblo en derrota. Tenía preparado a otro hombre. Y ese hombre era David, el hijo de Isaí. Ahora bien, el contexto del cual estoy hablando nos muestra que a David no le hubiese sido fácil. Él no era de la corte. Él provenía de una ciudad humilde. Era un pastor de ovejas que se hace guerrero a la fuerza. Le toca vivir como un fugitivo sin castillo. Ha estado viviendo en las cuevas y en las cavernas, huyendo por todas partes de la furia de aquel rey Saúl. Vivía en cuevas y su ejército no tenía el apoyo de todos. Hace un ejército de gente amargada, gente enlutada, gente que tenía crisis personales, todo el que tenía deuda. David le dijo: echa para acá, y comienza a trabajar con ellos. Y yo estoy seguro de la crítica de la gente en aquella época. Cuando David hace suya a aquella gente, fue muy grande. Mas cuando Dios lo quiso levantar, permitió que algunas cosas poderosas sucedieran. Alaban el nombre del Señor. No importa quién tú eres ni de dónde hayas salido, cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Él se encarga de hacer cosas grandes a tu lado. Me encantan los detalles asombrosos que están en la historia de los capítulos 11 y 12. La palabra nos enseña que sucedieron al menos 5 cosas muy grandes, muy notables en la vida de David. Lo primero fue la disposición de la mayoría en Israel. Dice que la mayoría vino a donde estaba David y le dijeron: somos tu hueso y somos tu carne. ¿No cree que eso es algo impresionante? Como hay manipulación hoy de la gente para ejercer el liderazgo. El mundo cristiano está lleno de manipulaciones. Manipulación para traer a la gente a la iglesia, manipulación para que sirvan, manipulación para que den, manipulación para que trabajen, manipulación para que disipulen o evangelicen a alguien, manipulación para que la gente responda a la palabra. Pero cuando Dios está involucrado en levantar un ministerio, en levantar una persona, yo no sé de dónde Él lo hace ni cómo Él lo hace, pero Él mueve a la gente para que se una a esa persona con la que Dios tiene propósito. Y la gente viene y dice: somos tu hueso y somos tu carne. ¿Quién puede decir gloria a Dios en esta hora? ¿Sabe por qué tú estás aquí en esta mañana? Porque tú has sentido de Dios ser hueso y ser carne de este ministerio. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. No hay casualidad en los proyectos de Dios. Lo segundo que pasó en aquel tiempo fue que los ancianos, la Biblia habla de ancianos, eran los líderes de Israel, la magistratura de Israel, entendieron que debían venir a ungirlo como rey, siguiendo la palabra del profeta Samuel. La gente grande viene ahora, como tienen que hacer los reyes cuando están dando un golpe de estado, para comprometer al otro bando, que se pasen con ellos. Pero David está tranquilito, esperando el cumplimiento de Dios. Él no ha podido enviarle un correíto a nadie manipulador. Él no ha hecho un video y lo ha puesto en la internet. Él no tenía estos accesos. Él no se ha retratado como alguien hizo, con una cantidad de billetes en una cama. Mira lo que tengo para que se unan a mí. Él no hizo eso. El Espíritu de Dios tocó a los ancianos, a la gente prominente, y vinieron y lo ungieron, diciendo: es necesario que se cumpla la palabra de Jehová. Lo tercero que pasa, como un detalle asombroso del contexto de esta historia, es que Dios le dio a David una importante victoria sobre los jebuseos que estaban en Jerusalén. Allá en Deuteronomio se habla de cómo los jebuseos, un grupo que quedó en el libro de Josué, se habla cómo Josué y el grupo de Israel, el pueblo de Israel, no pudieron echar a un grupo de jebuseos que vivían allí y habitaron en Jerusalén por siempre, y eran contrarios al programa y al proyecto de Dios. Y cuando los jebuseos que estaban en Jerusalén se enteran que Saúl había muerto y que David iba a ser el nuevo rey, los jebuseos dijeron: usted no va a entrar aquí. A usted no le vamos a abrir puerta en esta ciudad. A usted no le vamos a dar permiso. A usted no le vamos a dar licencia. A usted no le vamos a dar pasaporte. Usted no va a triunfar en este lugar. Se lo digo yo. Los jebuseos le mandan un recado. Y David dice: ¿quién está por mí arriba? Que se levante. Y se levanta un hombre llamado Joab y va para allá y pelea la batalla. Y David logra la victoria sobre los jebuseos.
y se hace de la ciudad y le pone la ciudad de David. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Hasta hoy se llama la ciudad de David. ¿Saben lo que sucede ahora en la Biblia? Estoy caminando sobre el capítulo 11. Ahora me sorprende la historia en el verso 9, porque la Biblia dice que entonces se evidenció que Jehová estaba con él, pues David iba adelantando y creciendo. ¿Cómo iba David? ¿Y cómo va usted? ¿Cómo va usted en esta mañana? Qué bueno, pues hay quien va retrocediendo y haciéndose más pequeño. Pero ustedes y yo estamos aquí adelantando y creciendo. Levanta tu mano al cielo y dale gloria a Dios. No puedo detenerme en estos detalles, pero es triste ver cómo hay gente que estaban adelantados en Cristo. Como hay gente que llegaron a tener estatura en Cristo, que de pronto se han reducido y ya no son lo que eran. Pero David iba adelantando y creciendo porque Jehová estaba con él. Aleluya. Y aquí viene ahora lo más lindo de todo que aparece en este contexto, y es que gente clave de todos los sitios de Israel sintieron que debían unirse al proyecto de David. En el versículo 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo. En el capítulo 12, versículo 37 dice: gente de la tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas, hombres de guerra, dispuestos para guerrear. Vinieron con corazón perfecto para poner a David como rey sobre Israel. Dios movió toda clase de gente, ya no de un punto, sino de todos los sitios de Israel, del norte, del sur, del este y del oeste, y de todas las tribus. Ahí está la lista, usted lo puede ver después en su casa. De todas las tribus de Israel, aún de las tribus de sus más grandes enemigos, Dios trajo a la gente para hacer de David un hombre poderoso. ¿Quién puede alabar el nombre del Señor? Hay una verdad práctica que quiero regalarte en esta mañana y debemos repetirla para que se nos grabe. Líderes según el modelo bíblico son aquellos que deciden servir a otros con lealtad y amor para que se cumplan los proyectos de Dios en una región determinada. Si lo cree, diga un fuerte amén. Líderes según el modelo bíblico son aquellos que deciden servir a otros con lealtad y amor para que se cumplan los proyectos de Dios en una región determinada. Quiero dar un gloria a Dios bien fuerte, porque Dios tiene aquí en Miami gente que ha decidido servir con lealtad y con amor. Dios tiene gente en todas partes del mundo. En las ciudades más grandes del mundo, en las ciudades de más pecado del mundo. Usted va a Nueva York, usted va a Bélgica, usted va a cualquier ciudad de Alemania o del mundo más civilizado de este planeta, y usted se encuentra que todavía existe ese tipo de gente que deciden servir con lealtad y amor para que se cumplan los proyectos de Dios en una región determinada. Yo alabo a Dios porque Él me ha dado ese tipo de gente a mi lado. La gente me dice: como Dios te ha bendecido, yo digo: pero no es Dios me ha bendecido porque me ha dado gente que ha querido unirse a mi proyecto y lo han hecho por amor. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. Bueno, y después de analizar este contexto, comenzamos a analizar detalles muy curiosos que hay en estos dos capítulos. Estos capítulos contienen la crónica de 6 equipos de líderes que coronaron el ministerio de David. Y a estos equipos, según la descripción que se da allí en la Biblia, yo le he puesto nombre a estos equipos. El primer equipo fue el equipo de los valientes de David. Diga conmigo bien fuerte: los valientes de David. Ahí, usted lo va a grabar, si quiere lo copia en una esquinita por ahí de alguna página o con un detalle del celular para que usted tenga los nombres de los 6 equipos que se le unieron a David. El primer equipo, ¿cuál fue? Tremendos alumnos que tengo en esta mañana. Los valientes de David. La historia de estos valientes está resumida en el capítulo 11, del versículo 10 hasta el versículo 47. Y si usted nada más lo mira allí, se va a dar cuenta que comienza una lista de nombre, ciudad donde vivía y las características principales de ellos.
Voy a hablar de sus características principales, pero como eran muchos, eran 30 de renombre y otros cuantos más, solamente voy a basarme en las características de los más destacados. Hay uno que se llamaba Jasobeán. Póngale nombre a su niño nuevo que van a hacer ese nombre. Jasobeán. Y dice que la característica más deslumbrante de este personaje es que mató a 300 con su lanza en una sola ocasión. No fue que mató a 300 en toda su vida. Oiga qué clase de guerrero. ¿Cuántos dicen amén? En un momento determinado, cuando se vio frente a 300, él peleó la batalla y con su lanza mató a los 300. Un poquito que eso se torna difícil. ¿Qué preparación tenía este hombre? En estos días estaba oyendo la noticia de un gran boxeador de esos que hay aquí, que se ha hecho famoso, que viene de Irlanda y que es un tremendo, un hombre que fulmina a los que se ponen frente a él y que tiene una preparación tremenda y que da grandes golpes. Y eso está en las noticias del mundo y se ha hecho famoso y se ha hecho rico. Esta gente que estaba al lado de David tenían más preparación que ese hombre. Y tenían por sobre todo una preparación que el deporte no puede dar. Es que el Espíritu de Dios los ungía para hacer estas grandes hazañas. ¿Quién puede alabar el nombre del Señor? Había otro llamado Eleazar. Yo quisiera que usted quite después ese nombre y ponga el suyo en cada uno de ellos, con el que usted se identifica. Eleazar, que defendió junto a David la parcela de cebada en un lugar llamado Pasdamín. Allí llegaron los filisteos y ellos tienen una parcela de cebada. Esta no era la lenteja, la parcela de cebada. Y dice que él y David, Eleazar, vienen y pelean una batalla contra los filisteos y se pararon en el campo de cebada y no le permitieron a los filisteos tomar el campo que era de David y de su gente y que representaba el sustento de ellos. ¿Alguien dice amén? El lugar Pasdamín es un lugar que su nombre significa frontera de sangre. Y ya usted puede tener en cuenta lo que recogió la historia cuando se le puso ese nombre, frontera de sangre. Era un lugar de guerra, era un lugar de batalla, era un lugar reconocido porque era límite con los filisteos. Y allí se derramó mucha sangre, pero Eleazar, uno de los valientes de David, se levantó y peleó con ellos y los venció. No importa si estás en la frontera de sangre, con Dios tú eres más que vencedor. Yo no sé si estás pasando por un Pasdamín en esta mañana, pero yo lo que sí sé es que contigo está el que todo lo puede. Con nosotros está el que todo lo puede. Levanta tu mano y da gloria a Dios. Había uno allí llamado Abisai, el hermano de Joab, que era el jefe de los 30 principales, y de él se dice que era el más ilustre de los 30. Y había otro llamado Benaía, que se enfrentaba a los leones y a los gigantes. Y dice allí que era el más distinguido de los 30. Si usted lee ese versículo, habla de Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Este era un hombre de grandes hechos. Oiga esto, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Y venció a un egipcio que era un gigante, traía una lanza como un rodillo de tejedor, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. ¿Quién puede decir amén? ¿Qué clase de hombre es este Abisai? Cuando habla allí de los leones de Moab, algunos creen que no eran leones reales, sino que en Moab había un ejército que se llamaba los leones de Moab y tenían ese nombre porque eran fieros, feroces, tenían un sistema de batalla que rugían como rugen los leones y tenían una armadura ensamblada que cuando avanzaba sobre sus enemigos provocaba un fuerte estruendo y tenían máscaras como leones y eran reconocidos como los leones de Moab. Sí, pero no hay león que pueda enfrentar a un hombre ungido con el poder de Dios. Un líder valiente, uno de los valientes de David, llamado Abisai. Como ustedes ven, este hombre se enfrentó a los leones de Moab. Pero después dice que mató a un león en un foso. Y esto era una estrategia de guerra que usaban los filisteos.
y aquellos cananeos, toda aquella gente, hacían como un foso en el campo de batalla y tiraban un león hambriento que llevaba días sin comer, lo metían allá abajo. Y cuando el guerrero iba en el campo de batalla tratando de enfrentar a sus enemigos, de pronto caía en la trampa y lo que había allá abajo era un león hambriento. Parece que Abisai cayó allí y había nieve en el foso, pero mató al león. Mató al león. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando esto para que usted pueda ver qué clase de gente eran los valientes de David. ¿Cuál fue el propósito de aquel grupo de valientes que tenía David? Dice la Biblia en el verso 10, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Pura Biblia. Ellos estaban con David para ayudarle a ser rey. Le ayudaron en su reino, le ayudaron en su ministerio. No puedo seguir predicando sin decirte que los ministerios avanzan gracias a los valientes que hay en las iglesias. Oh, ¿quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Qué sería de la iglesia sin los valientes que se han enfrentado a los tiempos peligrosos? Estaba pensando obligadamente en mi papá. Para dar honor a nuestros padres. Siempre recuerdo a un hombre que tiene 7 hijos, los 7 cristianos, y nosotros fuimos criados de una manera muy rígida, en momentos muy difíciles. Fuimos criados en medio de persecución, escúcheme bien. Fuimos criados cuando todo casi era malo, cuando nada se podía hacer. Fuimos criados en medio de disciplinas muy estrictas de la vida cristiana. Fuimos criados en un ambiente social y político bastante raro, y fuimos criados en medio de un ambiente de pobreza extrema, y ninguno de nosotros se amargó, y ninguno de nosotros, siendo hijo de pastor, se quiso apartar después o despreció el ministerio, sino que amamos el ministerio, porque siempre que veíamos llegar a papá, veíamos llegar a un valiente que venía de las reuniones con el gobierno, que venía de las batallas, que venía de las guerras con victoria, diciendo: el Señor me ha dado la victoria. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Quién dice gloria a Dios? Esto merece un aleluya, ¿verdad o no? ¿Qué sería de la iglesia sin los valientes? Yo estaba recordando una hermana llamada Paula en mi iglesia, que cuando aquel lugarcito que yo tenía como templo, que era un pequeño garaje, existía desde el año 59. En los años de férrea persecución, el pastor salió del país y la iglesita se quedó sola, y los santeros, hechiceros y otro tipo de gente comenzaron a pedir cogerse aquel lugar, y nadie iba porque llovían las piedras y los huevos güeros que tiraban a la iglesia, y un hombre venía y tocaba la puerta y le hacía cosas feas a las que se reunían allí. Pero Paulita perseveró y dijo: este lugar no me lo va a quitar nadie, y guardó la llave y se metió dentro del templo y mantuvo el templo por más de 20 años. Todavía Paulita vive y ha sido un triunfo para la iglesia. Es una valiente de Dios para el ministerio. Trate de ver si usted se coloca entre la lista de los valientes de Dios de esta iglesia. Voy a hablar todo en tono positivo, pero yo sé que hay una lista también que hay en todos los lugares de gente que destruyen el testimonio de la iglesia, de gente que pisotean la sangre de Jesús, de gente que mancha la moral de la iglesia de tal forma que la gente ya no quiere venir a las iglesias. Pero nosotros seamos en primer lugar del grupo de los valientes de David. Levanten la mano los que quieren ser del grupo de los valientes de David. Hay un segundo equipo, son 6, voy a ir rapidísimo. Un equipo de líderes que fue el de los ayudantes de guerra. Diga conmigo fuerte: ayudantes de guerra. Valientes de David. ¿Y el otro cuál es? Ayudantes de guerra. ¿Qué clase de equipo? Sus características están en el capítulo 12, versículo 2. Dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, el hijo de Cis, y eran de los valientes, oiga esto ahora, que le ayudaron en la guerra. Estaban armados, oiga sus características, con arcos, y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. ¿Quién alaba el nombre del Señor? Mire qué característica más tremenda. En el verso 12, en el capítulo 12, versículo 2, parte B, dice que eran de los hermanos de Saúl, de la tribu de Benjamín. ¿De dónde vinieron esta gente? De la gente que era leal a Saúl. Hubo gente que entendió: oh, esto cambió.
Saúl, ese era Saúl, pero Saúl falló. Y hay un nuevo líder y yo tengo que seguirlo porque es el ungido de Jehová. Alaban el nombre del Señor. No podemos ser leal con el pecado, no podemos ser leal con lo mal hecho. Tenemos que ser leal con la obra de Dios y con la gente de Dios. Si lo cree, diga amén. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedra con hondas y saetas con arco. Oiga para eso. Estos no paraban. En una batalla esta gente eran únicos, eran ambidiestros. Y lo mismo tiraban con esta y ya tenían la otra preparada y tiraban y levantaban la otra y tiraban con este arco para acá y tiraban con este para allá. Era un fenómeno estar enfrentando a este tipo de gente porque estaban hiper preparados para la batalla. Pero su propósito me ha llamado la atención. Número uno, vinieron a él cuando todavía estaba encerrado en la casa por causa de Saúl. David encerrado, pero le llega un equipo que dice: hey, ¿qué tú haces aquí encerrado en la cueva? Mira, nosotros somos honderos y arqueros. Ay, ay, ay. Porque todo el mundo le da la gloria a David. Dice: David, qué clase de hombre, se peleó con todo el mundo. Pero es que estaba en la cueva y estaba encerrado por causa de ellos. Y en Siclag, David ya tiene una ciudad, pero está rodeado de gente que lo odia. Y llegan esta gente y le dice: aquí estamos, mira, tiramos con la derecha, tiramos con la izquierda, tiramos arco, hacemos lo que tú quieras. Allá en Cuba hay un refrán que dice que hay gente que chifla, escupe y saca la lengua a la misma vez. Son esa gente que ya saben hacer muchas cosas a la misma vez. Y cuando hay un personaje así que es volátil, que sabe hacer muchas cosas, dice: este chifla, escupe y saca la lengua a la misma vez. Yo quiero que usted intente hacerlo para que usted vea qué difícil es. Estos que andaban con David chiflaban, escupían y sacaban la lengua. Sí, eran gente, no, es que no lo van a poder hacer de ninguna manera. Era para mostrar una idea de cómo se valora a una persona versátil de esta manera. Y David estaba rodeado de ese tipo de gente que vinieron a él cuando estaba encerrado. Pero la característica más hermosa, el propósito más hermoso que ellos desarrollaron al lado de David es que eran valientes que le ayudaron en la guerra. Yo pensé que la men se iba a oír en Honduras, en Ciudad de Guatemala, en algún lugar de eso. Eran valientes que le ayudaron en la guerra. Y si es lindo, hermano, estar rodeado de gente valiente que no le teme a nada, es lindo tener gente al lado de uno que le ayuda en las batallas de la vida. Gracias a Dios por los que tienen el importante ministerio de ayudar, especialmente en los momentos de batalla. Uno de los momentos cuando más se gana a la gente es cuando están en sus grandes guerras, en sus grandes batallas, y aparece alguien que desinteresadamente le dice: yo no te debo nada, yo no tengo por qué hacerlo, pero por amor aquí estoy porque te quiero ayudar, no quiero que pierdas esa batalla. En la iglesia hace falta gente que diga: mi ministerio es ayudar a los que están en guerra. ¿Cuántos pueden decir amén? No hay nada más triste que ponerle emboscada a los hermanos. No hay nada más doloroso que hacer caer a otro. No hay nada más triste que cuando solamente uno recibe de los que están a su lado críticas, burlas, desprecios y demandas. Pero qué pocos son los que en momentos de crisis vienen y le dicen: yo vine aquí para ayudarte. Con la derecha, con la izquierda, con todo lo que haga falta, y con todo mi arco, y con toda mi onda, y con todo lo que yo tenga, lo voy a poner a tu disposición para que tú salgas victorioso de esta batalla. Dale gloria al Señor en esta hora. Bueno, la Biblia sigue ampliando la lista en este pasaje, capítulo 11 y capítulo 12. Es como si fuera un solo capítulo todo esto. Y llega el tercer equipo de líderes, que fue llamado los hombres de guerra de Gad. Valientes de David, ayudadores en la guerra, pero estos eran hombres de guerra. En los versículos 8, 14 y 15 están sus características. Son 5. Número 1, hombres de guerra muy valientes para pelear. ¿Cómo eran ellos? Saboree la palabra: muy valientes para pelear. Segundo, eran diestros con escudo y pavés. Estos personajes se metían entre las flechas
y tenían esos elementos del escudo y el pavés, que es otro tipo de escudo de defensa, y se metían en la batalla y eran diestros. Esos escuderos eran gente que iban delante del rey, gente que estaba destinada solamente para preservar la vida del general del ejército. Ellos ponían el pecho, pero tenían un escudo y eran diestros. Imagínense estar en un campo donde hay, vamos a pensar en 5,000 filisteos nada más, 5,000 filisteos tirando todo flecha, 5,000 flechas, y usted metido en el medio. ¿Hay forma de librarse? Ahí estaban los hombres de guerra de Gad, que vinieron a David y le dijeron: te vamos a rodear y vamos a ser tus hombres de guerra. Somos diestros con escudo y pavés. Y oiga esto, su rostro era como rostro de leones. Cada vez que yo veo, cuando he visto alguna de esas imágenes que ponen de esos boxeadores o luchadores que se enfrentan uno a otro cara con cara y empiezan a decirse cosas ahí en el rostro, mirándose fijo, y se dicen horrores y se dicen cosas feas. Óigame, estos hombres que llegaron de Gad eran que tenían rostros de leones y le imprimían temor a la gente que estaba delante de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en que los cristianos tienen que poner rostro de leones. No le podemos poner carita de risa a todas las cosas que nos rodean. Hay cosas que no son para aplaudirlas. Dale gloria a Dios. Sí, hay cosas que están pasando que no son para reírse, ni para decir ni para mirarlo con un tono de indiferencia. Hay cuestiones que están llegando hoy a nuestras vidas, ministerios, iglesias y familias, que hay que ponerle rostro de león. Decirle: no voy a permitir que eso pase para acá, aunque digan que el tiempo ha cambiado, aunque digan que estamos en otro mundo. Rostro de león, yo soy de los guerreros de Gad. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Dice que eran ligeros como gacelas sobre las montañas. Estos no dormían, estos eran gente dispuestas a servir, y eran capitanes, oiga esto, de tal talla que el menor dirigía a 100 hombres y el mayor dirigía a 1000. ¿Cuántos dicen amén? No te menosprecies, no te menosprecies. Dios te puede escoger y te puede poner al frente de grupos. Con la gracia de Dios vas a vencer. Aleluya, yo me gozo con esto. Estas cosas me ministran a mí. Yo siempre predico de lo que Dios me predica a mí primero, porque yo era uno de esos que nadie confiaba ni veía futuro en mí. Pero cuando Dios decidió llamarme, Él me ha ayudado para poder estar al frente de la gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los hombres de guerra. Qué importantes son los hombres de guerra. Dice la Biblia, oiga qué detalle, en el versículo 15: estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas. El Jordán desbordado tenía dimensiones extraordinarias. No era fácil para ningún humano pasar el Jordán desbordado, porque se desbordaba en ciertos límites que no podían ser alcanzados fácilmente para la gente, y aumentaba la profundidad, el cauce, el fango, la corriente del río. Era algo peligroso, pero ellos cruzaron el Jordán cuando se habían desbordado. Y tú dices: ¿para qué hicieron eso? Dice ahí: e hicieron huir a todos los de los valles, al oriente y al poniente. ¿Sabe para qué cruzaron el Jordán? Para limpiar el territorio, para que David pudiera reinar. Porque del otro lado del Jordán, donde nadie se atrevía a cruzar, había gente hostil, había gente peligrosa, había gente mala, que no iban a dejar que el reinado de David se estableciera. Pero ellos lo cruzaron y se levantaron y dijeron: fuera de aquí, no los quiero más aquí. Ahora va a reinar David sobre Israel. Las cosas van a cambiar. Váyanse de aquí, porque están destruyendo y no pueden poseer el territorio que es de Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Di aleluya si te gusta lo que voy a decir. Hombres de guerra son aquellos que enfrentan con valor las crisis, las tentaciones, las amenazas del diablo, y lo hacen por medio de la oración. En el Nuevo Testamento se nos enseña que hombres y mujeres de guerra son los que se visten con la armadura de Dios. Aleluya. Tenemos que comenzar a hacer hazañas en el nombre del Señor.
No nos podemos acostumbrar a un cristianismo nominal. Entro y salgo a la iglesia. Hoy es día de culto. Voy, me despido. Salgo corriendo, ni saludo a la gente. Mañana entro, recogen los diezmos, voy para allá y lo echo y me voy. Cristianismo nominal. Tienes que comenzar a intentar cruzar el Jordán y hacer algo que se haga notable tu ministerio. Tienes que tratar de avanzar y llegar al otro lado y echar fuera lo que está dañando la obra de Dios. Hagámonos notable por medio del poder de Dios. Vamos a ver si usted me recuerda los equipos que hemos tratado hasta ahora. Los valientes de David. ¿Quiénes fueron los otros? Los ayudantes de David. ¿Y estos cuáles son? Los hombres de guerra. Levanten la mano los hombres de guerra aquí en esta mañana. Que digan aleluya los hombres de guerra. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, viene el cuarto equipo. Miren qué rápido voy. De líderes. Y lo formaron los leales de Benjamín. Los leales de Benjamín. Y voy allá. Tenían dos características interesantes. Primero, eran gente a los cuales David le tenía cierta desconfianza, porque ellos eran de los más cercanos y comprometidos con Saúl. Si venían de Benjamín, venían de su tribu. En el capítulo 12, versículo 17 dice que David, cuando ve que esta gente llega a donde están él, le dice: mira, si ustedes vinieron a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. ¿A qué ustedes vienen? ¿Cuál es el propósito de tu venida a este lugar? En estos últimos tiempos tenemos que tener mucho cuidado con los que llegan a la casa, a la iglesia, a la familia, al ministerio, a la compañía. ¿Por qué te me estás acercando? ¿Qué persigues? ¿Cuál es tu proyecto al entrar aquí? Si es para bien, que Jehová te bendiga. Pero si es para mal y para destruir, que Jehová te vea. Jehová lo vea y salga al frente. ¿Y sabe lo que sucede en ese momento? Como ellos venían con un lindo corazón, dice el texto: Amasai fue lleno del Espíritu y pronunció unas palabras de lealtad para David que quedaron para la historia. Esto es único, hermano. Escucha esto en versículo 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Oh, gloria a Dios, qué lindo se oyó ese santo, ese aleluya que ustedes han dicho. Por ti, David, paz sea contigo. No vinimos por otro, mira, vinimos por ti y no nos da pena decirlo. ¿Sabe por qué estamos aquí? Dios nos ha movido para ayudarte a ti. Creemos que tú eres un hombre de Dios. Mira, David, paz, no me da pena decirlo. Paz contigo, estoy contigo. ¿Cuál era el propósito de esta gente? Mostrarle lealtad a David, trayendo un mensaje de paz en medio del conflicto. David había pasado sus años más lindos, su juventud, metido en cuevas, en cavernas, huyendo, perseguido en guerras terribles. Era para no confiar en nadie. Tenía razón cuando le dijo: ¿por qué ustedes han venido? Pero esta gente llega para decirle: no, nosotros estamos contigo, por ti, David. Aleluya. No en vano dice aquí el relato que David los puso por capitanes de la tropa, porque la gente leal se gana un puesto. No oye el amén. La gente leal se gana un puesto. Hay quien se quiere promover mucho en la iglesia y siempre está luchando para ver si le ponen un puesto. No se promueva, deje que Dios lo promueva. Pero si quiere promoción, sea leal. Hay que ser fiel. ¿Cuántos dicen amén? Saben, hermanos, lealtad es el mejor regalo que usted le puede dar a un líder, a un amigo, a un hermano. La lealtad está en peligro de extinción. La gente hoy vive con uno mientras uno tiene algo que darle. La gente de hoy vive con uno mientras tú no le tienes que tocar la llaga. Mientras tú no tienes que hacer algo en contra para preservarle. A veces, como tenemos que hacer los mismos pastores, tenemos que tomar ciertas medidas, pero enseguida uno puede descubrir quién es leal y quién no es leal. La gente huye rápidamente del sosiego, de la paz que transmite un liderazgo que corrige. ¿Cuántos dicen amén? Y mis hermanos queridos,
la lealtad está hoy en peligro de extinción, y lo que vemos es un mundo, aún dentro del mundo cristiano, que la gente le llama a cualquier acto de lealtad chicharronería, no sé cómo le dicen en sus países, pero en Cuba te dicen chicharrón, en Cuba te dicen adulón, en Cuba te dicen, bueno, muchas cosas pueden decirle a la gente que se acerca a un líder para decirle estoy contigo. O guatacón, estoy contigo en la batalla. Estoy contigo, no me da pena decirlo. Se han distanciado. Muchos hombres de Dios están cayendo en cisternas de dolor y de quebranto, de tristeza, porque no hay nadie que le diga estoy contigo. Y sabe, no me da pena decirlo, que me digan lo que quieran, pero yo veo que tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, y estoy contigo. Paz a ti. Paz a ti, y todo el mundo me va a ver y no me da vergüenza. Voy a andar a tu lado y te voy a servir mientras tú seas un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Oh, aunque usted vea que el mundo anda de mal en peor, y aún el mundo cristiano está de mal en peor, comience a practicar estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la lealtad, hermanos queridos, es una de las características de los hombres de Dios. Mas la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serían desleales. Y cuando uno se enfrenta a estas situaciones, uno dice simplemente la palabra se está cumpliendo. Y si estoy dando hoy este mensaje a esta iglesia guiado por el Espíritu Santo de Dios, es para que batallemos contra corriente. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Qué lindo es ver la gente que aunque pasan los años, nunca se le olvida lo que usted hizo por ellos. Qué lindo es ver la gente que aunque pasen los años siempre te agradece. ¿Dice amén? La lealtad no crea que hace falta solo en la iglesia para el pastor. La lealtad hace falta en el matrimonio. La lealtad hace falta entre amigos. ¿Cuánto valor tiene que usted le diga a su gente estoy contigo? Lo más triste que hay es cuando dentro de tu propia familia alguien se levanta contra ti para pelear contra tu proyecto y comienza a enfrentarte en una batalla que te decepciona, te deteriora, te tira en un rincón y te hace sentir que no sirves para nada. Pero qué lindo cuando la gente se une y dice brazo con brazo, codo con codo, estoy contigo, paz sea a ti. ¿Quién me recuerda los 4 equipos que hemos dicho? A ver, ¿cuál era el primero? Los valientes de David. ¿Cuál era el otro? Los ayudantes de la guerra. ¿Cuál era el otro? Los guerreros. ¿Era así? ¿Y cuál era el otro? Los leales de David. Vaya buscando en cuál grupo usted se va a sumar en esta mañana, porque hay que salir de aquí con un equipo de esos. Hay que salir de aquí perteneciendo a uno de esos equipos. Aquí vamos al 5.º equipo de líderes. Fue conformado por los príncipes de Manasés. Así que hay un equipo que se le une a David que se llama los príncipes. Un solo aleluya. Los príncipes. ¿Dónde están los príncipes de Dios en esta mañana? Estos vienen de Manasés y habían querido estar con David desde mucho tiempo atrás y había sido imposible. Los filisteos prohibieron eso, echaron a David de su tierra y él no los pudo recibir. Pero ahora vienen a David y se le ofrecen para servirle. Sabe que su característica principal es que eran príncipes de millares en Manasés. Verso 20. Así que viniendo a él a Siglat, se pasaron a él de los de Manasés Agna, Josabat, Gediael, Eliú, príncipes de millares de los de Manasés. Príncipes. Esta gente era de alto nivel, ¿verdad? Clase alta. Eran personajes que dejaron su comodidad y vinieron a servir a David. Pero ¿para qué vinieron los príncipes? ¿A qué vinieron? Estos hombres valientes de Manasés, que eran príncipes de millares, esto era un liderazgo de mayor nivel. Acuérdense que habían jefes de 100, jefes de 1000, pero estos eran los príncipes. No era cualquiera que vino allí, era una personalidad, eran personalidades, hombres ranqueados que llegan ahora y le dicen, ¿dónde usted viene? ¿Quién eres tú? Príncipe, yo soy un príncipe de allá de Manasés. Yo soy un príncipe, nada más que tengo bajo mi cuidado a 1000 personas. Tengo un ejército de 1000 y miren cuántos eran, multiplíquelos por cada uno. Ahora, ¿a qué vienen? Verso 21, escucha esto, iglesia, que esto es una de las cosas más lindas que vamos a decir. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército.
ayudaron a David contra la banda de merodeadores. ¿Sabe lo que es un merodeador? Los merodeadores eran malhechores, delincuentes. Y sabe, esa banda de merodeadores fueron a Siclag, la ciudad de David, porque estaban tratando de robarle la familia a David. Y aprovechan que David sale un día y viene la banda de merodeadores y le llevan las mujeres y los niños. Le queman la casa y se llevan todo lo que tienen. Ten cuidado con los merodeadores. Como nunca antes hay bandas de merodeadores que están detrás de la familia. Se quieren llevar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y todos tus dones, y todos tus talentos, y todas las cosas preciosas que tú tienes. Y hay gente que ha logrado éxito en la vida, pero ha permitido que los merodeadores le destruyan lo más precioso que tienen. Estos merodeadores rodeaban a David y lo perseguían y querían debilitarlo, porque un líder cuya familia se destruye, mi hermano querido, no puede tener éxito, no puede vencer en el ministerio, no puede ser un rey de victoria. Y ellos dijeron: le vamos a llevar las mujeres, los hijos, los niños, todo el mundo. Y así lo hicieron. Pero aparecen los príncipes de Manasés. Y se vamos, David, que vamos a buscar a esa gente. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que el texto dice que David recuperó todo lo que le habían robado. Dale un aplauso al Dios de la gloria en esta hora. Dale un aplauso al Dios de la gloria. Voy a decir una cosa linda, si te gusta, di amén. Hay príncipes y princesas de Dios que no les ha importado su rango. Lo han dejado todo para unirse a la causa más justa y mejor recompensada. En la iglesia hay príncipes y princesas de Dios. Me estaba acordando de un príncipe llamado el apóstol Pablo, que lo dejó todo y dijo: por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Jesucristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. La iglesia está compuesta de la gente más humilde de toda la sociedad. Siempre es así en nuestras iglesias. Pero de vez en cuando llegan príncipes, llega gente que tú dices: ¿cómo se me unió esta persona? ¿Y qué hace este personaje aquí? Si tenía de todo. ¿Sabe qué cosa es? Que el Señor está trayendo esta clase de gente para respaldar la obra de Dios. Y renuncian a lo que están haciendo para convertirse en jefes de millares dentro de la obra del Señor. Y sabe una cosa, Satanás empieza a temerle a esos príncipes y a esas princesas de Dios. Hay un sexto grupo, un sexto equipo de líderes. Con esto termino. Fue el de los principales. Vamos a ver si recuerdan los 6 grupos. ¿Cuál es el primero? Los valientes. ¿Cuál es el segundo? Qué buenos alumnos. ¿Cuál es el tercero? Los guerreros. ¿Cuál es el cuarto? Los leales. ¿Cuál fue el quinto? Los príncipes. Y ahora viene el último, los principales. No es lo mismo príncipe que principales. ¿Sabe quiénes son los principales? Eran principales porque provenían de las principales, eran de los principales de cada tribu de Israel. Gente selecta. Y allí, cuando usted esté en su casa, lea a partir del versículo 24 del capítulo 12 para que usted vea una selección de las 12 tribus de Israel con nombres y datos extraordinarios de cada uno de ellos, diciendo, comienza así: de los de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800. De los de Simeón, valientes y esforzados. De los de Leví también vinieron, oiga eso. De los de Benjamín. Y ahí hasta llegar a la última tribu, principales de cada tribu. Yo voy a enumerar sus principales características y usted va a decir amén a cada una de ellas. Una de sus principales características es que estaban listos para la guerra. Listos para la guerra. ¿Quiere decirlo conmigo? 1, 2 y 3. Listos. ¿Cuál era la otra? Valientes y esforzados. También vinieron levitas del linaje de Aarón. Habían adoradores en el equipo. Habían adoradores, había gente que tiraba flechas, tiraba arcos, pero también habían cantores. Y había gente que sabía adorar a Dios en el equipo.
Aleluya. Yo me imagino los devocionales aquellos que se le formaron a David con toda aquella gente del linaje de Aarón. No se quisieron quedar atrás los adoradores. Habían varones ilustres de las casas de sus padres. Oiga esto. Varones ilustres de los más renombrados dijeron: nos vamos con David. En el versículo 32 es necesario que le pongas la vista. De los de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sabe qué se le unió a David? Gente sabia, gente que cuando iba a cometer un error, un momentico, David, eso no. Mira, lo que le conviene aquí al pueblo es esto. Porque eran de la gente entendida en los tiempos. Gente que cuando el padre de la casa va a cometer un error, le dicen: un momento, no. Mira, es tiempo de esto. Es tiempo de tomar esta determinación. Y esta gente se le une al rey. Yo no sé si a usted le gusta esto, pero a mí me encanta tener esa gente a mi lado. ¿Cuántos pueden decir amén? A mí me encanta tener esos equipos a mi lado, porque eso es lo que hace grande, eso es lo que da renombre al ministerio, a la obra de Dios. Gente lista para la guerra, valientes, forzados, levitas, varones ilustres, entendidos en los tiempos. Hay una característica en el verso 33 que merece que usted la lea. Dice que estas personas, hermanos queridos, eran personas dispuestas a pelear sin doblez de corazón. No tenían hipocresía. Esto no eran de los que te dicen sí y mañana no. Esto no era de los que te dicen estoy contigo y mañana te entierran un puñal. Estos no. Estos no tenían doblez de corazón. Puede decir amén. Levanta tu mano y da gloria a Dios y dile: Señor, dame un corazón así. Y en el verso 38 dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto. Tenían un corazón perfecto para Dios. Su propósito, ¿cuál era? Traer un mensaje de unidad, victoria y gozo por el cumplimiento de la palabra de Jehová. Me gusta el relato de los versos 23 y del verso 39 y 40. Este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino conforme a la palabra de Jehová. Estos vinieron a decirle: vinimos a traspasarte el reino, tu hora ha llegado. Gente que le da ánimo, dígale que está a su lado: tu hora ha llegado, tu hora ha llegado. Estoy aquí para apoyarte. ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí como un principal de la obra de Dios. Vengo como un enviado de mi familia. Yo vengo como un principal de Cuba. Vengo como un enviado de la familia Rodríguez. Vengo como un enviado de mi casa, de mi iglesia, a decirle a ustedes: estoy aquí para apoyarles en la batalla. ¿Sabe para qué más vinieron? Mira esto en el verso 39. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y dice que mataron como vacas y bueyes, y trajeron mulos cargados de víveres, y había harina y pizza y McDonald's, y trasladaron el palacio del jugo para donde estaba David, y la casa del maíz y todas esas cosas, y había abundancia, porque en Israel había alegría. ¿Qué había en Israel? Una de las cosas que le ha quitado el diablo a la iglesia es la alegría. Cuando yo vine a los Estados Unidos la primera vez, pensé encontrarme con la iglesia más efusiva de todo el universo. Pensé encontrarme con la iglesia más alegre, con las familias más relucientes. Porque yo dije, bueno, yo vengo de un lugar donde no había muchas cosas, limitaciones y todo, y voy a llegar a un lugar donde hay de todo, y hay comida, y hay abundancia. Y pensé, bueno, la iglesia, eso cuando uno pide un amén explota. La gente tiene bastante carne que comen. Yo dije, cuando la gente esté alabando, pues eso va a ser un gozo, la gente alabando. Qué fiasco me llevé cuando empecé a ver lugares no como Monte de Sión, donde la gente no tiene el gozo que tienen ustedes, Dios habiéndole dado tanto. Fiasco me he llevado al ver a gente que eran alegres y felices en la pobreza, pero cuando prosperan pierden el gozo de la vida.
cosas que hace el liderazgo a la iglesia es que le trae alegría. Cuando el liderazgo es malo, trae desgracia, división, guerra, conflicto. Pero cuando hay un liderazgo como este, cuando hay 6 equipos de este nivel en la iglesia, hay alegría. Y los proyectos caminan. Suelte su mano y alabe al Señor y dele un aplauso al Señor. Que no se entere nadie lo que voy a decir, pero me encanta predicar aquí porque ustedes son un equipo selecto de gente adoradora. Pueden alabar a Dios. A uno le parece que está en su tierra, está entre su gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha esto: los principales son personas que resplandecen por su entendimiento y por su disposición a levantar la antorcha de la fe en su generación. Esta gente en su generación, en su tiempo, desde sus casas paternas dijeron: vamos para allá. Vinieron 300, vinieron 12,000, vinieron 8,000, 6,000, 5,000 de cada lugar. Y lograron arrastrar un grupo de gente. Ellos fueron entendidos y vinieron dispuestos a levantar la antorcha de fe en su generación. Conviértase en un principal en su familia, en su ministerio, en su departamento, dentro de la obra de Dios. No seas del montón, conviértete en un principal. No seas como son todos los demás. Decide ser un principal. Alabado sea Dios. Concluyo. Voy a concluir con unas frases extractadas de toda esta idea. Si a usted le gusta lo que yo digo, usted dice un amén, un aleluya. Algunas lecciones aprendemos de esta linda historia. Número 1. Debemos estar seguros que cuando Dios llama, capacita, equipa y fortalece. No puede haber éxito en el liderazgo si no hay un liderazgo comprometido. El liderazgo no puede ser ejercido por fuerza, sino por amor, pasión y compromiso. Debemos amar y honrar a nuestros líderes, principalmente cuando están peleando las batallas del Señor. La lealtad a los hombres de Dios no es adulación, es parte de lo que Dios espera de sus hijos. Cualquiera no está capacitado para el liderazgo. Se necesita mucha valentía, espíritu de hazaña, lealtad comprobada y consagración a una causa. Las instituciones son lo que son sus líderes. Por tanto, debemos fortalecer el liderazgo. Si queremos tener una iglesia exitosa, debemos coronar el ministerio involucrándonos como aquellos grupos que se unieron a David. En el antiguo pacto, la oportunidad de servir en el liderazgo era selectiva. Hoy es colectiva. Todos de alguna manera podemos participar. Oremos que nuestra iglesia, donde quiera que esté, tenga un liderazgo bendecido, unido y emprendedor de grandes tareas. Honremos por siempre a los hombres y mujeres de Dios que nos presiden. Acepte el llamado de convertirse en un líder potencial del siglo XXI. Renunciemos a la mediocridad, convirtámonos en guerreros de Dios contra el pecado y a favor de su iglesia. Que Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Póngase de pie que voy a orar por ustedes. Aleluya. ¿Habrá aquí algún valiente de Dios? ¿Hay alguien que quiere ser un valiente de David? ¿Quién quiere ser coronado como un valiente de David? A ver, ¿a quién le gustaría ser de ese equipo de los que no le tienen miedo a nada? De los 30 valientes. ¿A quién le gustaría en esta mañana que el Señor le use de manera especial para ayudar a otros en el campo de batalla? ¿Quieres venir acá? Quiero orar por ti rápidamente. ¿Quieres venir acá? ¿Quieres que Dios te ayude en un ministerio de servicio? ¿Quién quiere tener un ministerio de servicio? ¿Quién quiere tener un ministerio de servicio para apoyar al que está en guerra? Qué lindo. Déjenle un chancecito, córranse todos hasta este lado, porque voy a hacer un llamado para la derecha. Aleluya. Esta mañana quiero llamar aquí al altar que dé un paso de fe. Aquellas personas que están en nuestro medio,
que sienten un llamado especial de Dios para venir a pelear guerras espirituales. Hacen falta guerreros. Tú que te estás sintiendo el llamado de orar, que sientes un ánimo que te dice levántate y ora, levántate y ora. Ven, pasa al frente. Ven a guerrear batallas. ¿Dónde está el equipo de los leales? ¿Quién se atreve a decir yo estoy dispuesto a ponerle la mano a alguien y decirle estoy contigo, no me da pena? Estoy contigo, te voy a apoyar, me voy a mantener fiel ahí. Vamos los leales, caminen los leales. Ubíquese en uno de esos ministerios. Ubíquese en esta mañana, porque indudablemente Dios quiere hacer algo con tu vida. Aleluya. Yo no sé si esta mañana hay príncipes y princesas aquí, pero quizás por una cuestión de orden usted diga: no me gustaría catalogarme como un príncipe. Pero si sientes que Dios te llamó de un rango alto por ahí y lo dejaste todo por Cristo, arriba. Únete a ese equipo. Si comienzas a tener glorias en este mundo y Dios te hace crecer y estudias y te preparas y subes, y ya, no te olvides que tu ministerio más reconocido va a ser un príncipe de Dios, ser una princesa de Dios. Porque hay príncipes por ahí en el mundo cantidad, pero príncipes que si Cristo viene se pierden. Sus glorias no le van a servir para nada. Tú eres un príncipe de Dios. ¿Dónde están los principales de las casas aquí paternas? Los padres del hogar, pasen al frente. Ven que tú vienes representando tu tribu, tu gente. Dile: mira, David, aquí vine. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Vengo a ponerte mi casa aquí con el equipo completo. Vengo a decirte que de allá, de la familia tal, estamos contigo. Que todo mi hogar, toda mi casa, todo lo que yo tengo está a tu disposición. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor. Gente sabia hace falta en la iglesia. Gente equipada por el poder de Dios. La oración que voy a hacer ahora es para que Dios te equipe. Lo que está pasando aquí en el altar ahora es que Dios está tocando tu corazón, que Dios te ha hablado. Tú no puedes renunciar al llamado que Dios te hizo. Llamado, hermano, no es solo ser pastor. Ministerio no es solo predicar en un púlpito. Usted debe y yo debo hacer algo para Dios. Hay gente que dice: a mí no me llaman. Hay quien se arrincona y dice: yo estoy aquí porque como a mí no me ponen en nada. ¿Quién te puso allí? ¿Por qué estás allá? ¿Por qué tomas esa decisión? Si tú puedes formar parte de estos 6 equipos y comenzar a trabajar. No necesitas nombramiento, no necesitas que nadie te diga ven. No necesitas un título, simplemente tienes que sumarte a los leales de David. Voy a desarrollar el ministerio de la lealtad. Qué lindo, alaba al Señor. No tienes por qué amargarte en la iglesia y decir: a mí no me usan. No, vaya y visite a uno que está en guerra. Yo vine a apoyarte en tu guerra. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios, gracias por tu palabra. Tú has hablado a nuestras vidas en esta preciosa tarde. Y yo quiero darte gloria porque tú lo haces. Ahora te presento, Señor, a este hermoso grupo de hermanos y hermanas que han dado su paso al frente. Hombres y mujeres de Dios que vinieron esta mañana a la iglesia. Y vinieron con un corazón humilde, con un corazón rendido, con una santa disposición. Quieren servirte. Quieren servirte. Hoy hemos desarticulado por medio de la palabra ese proyecto del enemigo que le dice a la gente: tú no tienes trabajo, tú no tienes nada que hacer, contigo no cuentan. Hemos desarticulado por la palabra esos mecanismos diabólicos que neutralizan a los hombres y mujeres de Dios.
Y hemos proclamado por medio de la palabra que todos nosotros somos útiles en el reino de Dios. Que Dios nos ama, que Dios cuenta con nosotros, que tenemos ministerios diferentes, pero que al final todo lo que hacemos es para que el reino de Dios se establezca. Iglesia Monte de Sión, para que el reino de Dios se establezca en esta ciudad, para que el reino de Dios se establezca en este ministerio, para que el reino de Dios se establezca en tu familia. Tienes que convertirte en un líder potencial. No necesitas título, no necesitas nombramiento. Tienes que cambiar tu mentalidad y decir: yo voy a ser un valiente, yo voy a ser un hombre de guerra, yo voy a ser un ayudador en la batalla. Yo voy a ser una persona entendida, un sabio de Dios, un príncipe de Dios, un principal de Dios. No voy a dejar que mi vida corra la suerte que ha corrido la vida de otros por dejar los valores del reino de Dios. Padre, yo te pido que ahora fortalezca a cada uno. Tome la mano del que está a su lado, si usted puede, y dile: Señor, fortalece la vida de él o de ella. Prepárale y equípale para la batalla. Diciéndole: yo me rindo. Me rindo a Él. Díselo fuerte. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Somos, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel siempre. No se mueva de donde está, que ahí en esa posición vamos a orar para despedirnos. Mientras Moisés predicaba, y ahora cuando él llamó aquí a ministrar, el Espíritu Santo me daba esta pregunta: para esto, ¿quién es suficiente? Y qué bueno que este mensaje no fue para el liderazgo de la iglesia, lo que estamos trabajando, pero para toda la iglesia. Dios nos quiere a todos, nos va a usar a todos, nos va a usar a todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y no hay un miembro desfuncionado. Todos tenemos una función importante. Desde el que llegó ahorita a la iglesia, desde el que lleva 30 años, desde el que sabe teología y el que no sabe nada de teología, todos somos importantes para el plan de Dios. Y con esa pregunta se va a responder después de escuchar esta tremenda disertación de la palabra. Te vamos a aconsejar: no trates de hacer nada de esto en tus propias fuerzas, porque de seguro no podrás. Hay uno que vive en ti, que tiene todo el poder. Hay uno que vive en mí, que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Descansa en la fuerza del Señor. Él es el varón de guerra. Él es el príncipe de nosotros. Él es el principal de la casa. Se llama Jesucristo. Apóyate en Él. Yo me quiero apoyar en Él, porque Él es nuestra fuerza. Levanta las dos manos y dile: Señor, te estoy agradecido por la tremenda, el banquete de este día, el primer banquete de este día. Dígale fuerte: estoy agradecido. Gracias, Señor, por instarme a formar parte de tu equipo
instarme a formar parte de tu programa, ayudarme a entender que cumplo una función cristiana en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Moisés y cómo lo estás usando de una manera tan linda para exponer tu palabra. Oramos que lo sigas usando en forma aún más plena, Señor, a los niveles que lo quieras poner, y que esta rica palabra de este día haya caído en un corazón cristiano que depende de ti, que depende de tu gracia, que depende de tu querer y de tu hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos cosas, hermanos lindos. Me tengo que ir con él de urgencia porque él tiene que predicar a las 2:15 en una iglesia aquí a media hora. Y yo voy a pedir, y no lo voy a hacer durante unos cuantos meses más,